Bueno, en 1929 se crea la Voz del Estado uruguayo, nace el Servicio Oficial de Difusión Radioeléctrica. Esta es la primera parte, y en realidad vamos a ir antes de 1929, vamos a ver los antecedentes que tiene la radiodifusión oficial. Vamos a hablar siempre de radiodifusión oficial de Uruguay. Bueno, la frase de hoy, las frases de hoy, los textos de hoy, con que empezamos siempre. Esto lo escribió Pascual Buencristiano. Recordarán que cuando hablamos de los radioaficionados en Uruguay, de los distintos clubes, hablamos de Buencristiano, que tuvo la gentileza de enviar, ahora digo por qué gentileza, de enviar algunas notas a la revista telegráfica de Buenos Aires con relación a lo que pasaba en este lago del Río de la Plata, y eso, le digo, gentileza, nos permitió que quedara registradas algunas cosas que de otra manera no hubiesen quedado registradas. Bueno, Buencristiano decía: con todo éxito ha iniciado su funcionamiento la poderosa Broadcasting Oficial CWOA, inaugurando sus transmisiones periódicas desde la Casa del Arte, donde tiene instalado su estudio central permanente. De casi toda Sudamérica, las noticias son halagadoras. Los conciertos de la Orquesta Sinfónica Nacional han sido escuchados estupendamente. El Uruguay puede estar orgulloso de la estación adquirida y felicitar a todos los colaboradores por la buena idea de transmitir música tan selecta. Esto lo escribió, apareció en la revista telegráfica argentina, que estuvo durante mucho tiempo, estuvo hasta los años, no recuerdo hasta el momento con otro nombre, pero fue una de las primeras publicaciones que se hizo. Esto fue publicado en julio de 1928. Por eso decíamos que íbamos a colocarnos un poco antes en este relato, del 1929. Bueno. Radio estatal, oficial o pública. O pública. Vamos a hablar un poco de qué estamos hablando. Lo que genéricamente se denomina radiodifusión pública son los servicios de radio o televisión y otros medios, hoy día, de comunicación electrónicos que reciben financiación de los contribuyentes y también vocación de servicio público. Y ahí pusimos la vocación de servicio público. Lo destacamos. Por lo que vamos a ver, no esta semana, sino la próxima. Dependiendo de cada país, las empresas han sido y son financiadas con impuestos generales, tasas específicas, licencias de radio o TV, o donaciones voluntarias, y en algunos casos también mediante publicidad. En el caso de la radiodifusión oficial uruguaya, estamos en el caso actual de mediante publicidad. Es decir, contribuciones que vienen de rentas generales, más emisión de publicidad, y en algún momento fue a través de tasas específicas, como vamos a ver también la semana que viene. Casi todos los países del mundo cuentan con radiodifusiones públicas, radiodifusoras públicas, aunque con funcionamiento variable. En algunos países corre a cargo de una única organización nacional, como es la británica BBC, British Broadcasting Corporation, pero en otros pueden haber múltiples organizaciones regionales agrupadas bajo una corporación nacional, como la ARD, que es el Consorcio de Radiodifusión Pública de Alemania, la Alemania Federal. Hoy día República Federal de Alemania. En Estados Unidos, las radiodifusiones públicas locales emiten programas de las organizaciones de la National Public Radio y la Public Broadcasting Service, producidas por estaciones afiliadas. Es un concepto, los tres son un concepto distinto, pero este es un concepto diametralmente distinto de los anteriores. Bueno, en materia del valor que ha tenido la radio oficial pública, la radiodifusión pública, en Europa las empresas públicas jugaron un papel importante en el desarrollo de la radio y la televisión. A ver, y hablando un poco de una similitud, ¿cuál sería el modelo que se ha adoptado acá en Uruguay? Bueno, el modelo es de radiodifusión como una única organización, ¿no? Que sería en su momento el SODRE. Es más, el SODRE la BBC, como dije en algún momento, fue utilizada por el SODRE como modelo a seguir. Y en materia de lo que decía acá, la importancia que ha tenido, en Europa las empresas públicas jugaron un papel importante en el desarrollo de la radio y la televisión, y por el contrario en Estados Unidos y otros países de América, el inicio de estos medios corrió a cargo de la iniciativa privada, por lo que los grupos públicos tienen menor relevancia. Y este fue el caso justamente de Uruguay, donde la radiodifusión privada, la radiodifusión estatal, oficial,
¿no? Aparece, ya estaba desarrollado el modelo de radio en nuestro país, de radio, lo que iba a ser la radiodifusión. O sea, la iniciativa privada sea el modelo estadounidense, el modelo comercial estadounidense, y no como fue inicialmente en Europa de servicio público. Por eso vamos a hacer, no hoy, sino la semana que viene, una distinción. El concepto de radiodifusión en manos del Estado u otros órganos de administración nacional, distrital, etcétera, porque puede ser también municipal, genera una discusión que no solo es de denominación, sino del papel que esos medios representan. Por lo que, ¿cómo encuadrar a determinado órgano de este tipo? Podemos encuadrarlo en algunos que se me ocurrieron allí, ¿no? Pública, o sea, al servicio del público, con acceso público; gubernamental, o sea, del gobierno; estatal, del Estado. Hay una diferencia, por supuesto, en Uruguay está bien clara lo que es gobierno, la diferencia de gobierno y Estado; oficial, que es parecido a estatal, pero no tanto; y bueno, y oficialista, que queda bien claro que es partidaria en el que en ese momento detenta la condición de oficial. Todos estos modelos se han utilizado, y después, como dice él, ello lo analizaremos en la próxima charla, en especial analizar de qué clase fue y es la radio en nuestro país. Y se lo dejamos ahí como una tarea, ¿no? ¿A usted qué le parece? ¿Cómo es la radiodifusión en manos del Estado, ¿no? Ubicada en alguna de estas categorías, ¿no? Bueno, vamos a empezar. Ustedes saben que la charla hoy la vamos a usar mucho, porque como dije, no hay mucha referencia al principio. Vamos a utilizar mucho la idea de desarrollar los temas citando textualmente algunas publicaciones de personas que se tomaron el trabajo, sin saberlo quizá, de documentar lo que hoy día no está documentado por ningún lado. Por eso el título acá se anuncia la salida al aire de una radio oficial, pero lo interesante es que en una publicación extranjera, ¿no? Porque en Uruguay no tenemos nada. Esta revista yo la puse ahí en el grupo, no tenemos nada o desconocemos. La radio en Uruguay, se titulaba este artículo que está allí, en la revista es Ondas, de septiembre de 1926, la revista Ondas la editaba la Unión Radio, que es una de las primeras cadenas, la primera cadena de radiodifusión que hubo en España. Bueno, decía un señor de Uruguay, hablaba sobre algunos temas de la radio en Uruguay, y en particular se dedicaba a lo que era la radiodifusión pública, la radiodifusión oficial. Decía, cuando el ingeniero Gilberto Lassnier asumió la dirección de los servicios de radiocomunicaciones, llevaba como parte importante de su programa el trabajo de la instalación de una broadcasting oficial destinada a transmitir audiciones de carácter cultural. Vamos a ver que no era tan así. Reforma de la antigua reglamentación sobre la telegrafía sin hilos, en vigencia en Uruguay, e instalación en Cerrito, CWA, de un transmisor de horas continuas para el servicio público, con el que quedarían eliminadas las continuas interferencias causadas por el anticuado sistema de chispa. Con respecto a la broadcasting oficial, puedo adelantar, pues un adelanto, esto no estaba vigente, que se ha adquirido un transmisor de la Western Electric de 1 kilowatt, antena suficiente para hacer, es textual, como decía, 1 kilowatt antena, suficiente para hacer llegar las transmisiones en buena forma a cualquier punto del territorio. Sobre la instalación de las transmisiones existen dos tendencias. Una trata del montaje del transmisor en los alrededores de la ciudad, donde la ausencia de obstáculos para una buena radiación aportaría un aumento de la intensidad de las señales oídas a distancia. El estudio instalado en un punto céntrico de la ciudad estaría comunicado con varias líneas microfónicas con diversos puntos de la metrópoli. La otra idea tiende a colocar el transmisor en el centro de la ciudad. La razón de esta última idea es que el coste de la instalación sería menor que la forma anterior, puesto que para unir el estudio con la emisora habrá que construir unas líneas microfónicas y de control, y dada la longitud y los puntos que tendrían para atravesar deberían ser subterráneas para evitar ruidos parásitos. Estos obstáculos quedarían suprimidos en el segundo caso. Además decía, los programas de esta emisora serán confeccionados por una comisión especial constituida por el Ministerio de Instrucción Pública, que hoy sería el Ministerio de Educación y Cultura,
un delegado a la Comisión de Estudios Físicos y delegados nombrados en oportunidad, entre los cuales se hallará uno de el Montevideo Radio Club. Recuerda que el Montevideo Radio Club es la segunda institución dedicada a la radio, y en especial a radioaficionados, que era de bastante importancia porque fue la que representó a Uruguay, por ejemplo, en la fundación de IARE, ¿no? Y donde había un montón de nombres ahí que figuraban a nivel político y técnico y en otras áreas del conocimiento uruguayo que le dieron determinada importancia. Radio Club, que ha quedado poco y nada documentado. Dice, como dije anteriormente, decía este señor, esta estación es de carácter oficial y solo hará escuchar aquello que se crea de interés cultural o artístico para el pueblo. De la reglamentación aún no aprobada, se ha adelantado la asignación oficial de características a los aficionados y estaciones de radiodifusión, con lo que queda eliminado el inconveniente de oír estaciones con los mismos signos de llamada. Eso tiene que ver con la reglamentación y recién estamos en 1926. En 1927 se empezó a trabajar con el concepto y bueno, se refiere justamente a la utilización de los distintivos llamadas que acá le llamaba características, que decía características, que comenzaban con la letra CX. ¿Ah? Por ejemplo, las primeras emisoras de radiodifusión, todos utilizaban el prefijo Charlie Whiskey, que era el único que tenía, es decir, los indicativos con Charlie Whiskey, que era el único que tenía asignado Uruguay desde Londres, 1912. Bueno, el señor, acá develo quién era, dice, es pues un programa de intensa labor que viene desarrollando en su actuación el ingeniero Gilberto Lasnier, y si sus altas aspiraciones continúan realizándose con el éxito hasta ahora obtenido, veremos al Uruguay destacarse en un puesto elevado entre aquellos países que se dedican al cultivo de la radio. Y lo firmaba un tal A. Mantegani, que no es más ni menos que Américo Mantegani, es un radioaficionado uruguayo, fue de dilatada actuación, que tenía 2 estaciones. En aquel momento se recuerda que los permisos de radioaficionado, las licencias se otorgaban, llamadas licencias en aquel momento, a la estación y no al titular, y por lo tanto él tenía la 1 AM y 2 AM, después fue CX2 AM, terminó trabajando como CX2 AM y CX2 AM, a partir de la implantación del llamado prefijo, CX. Bueno, vamos a empezar a hablar entonces y ahora ya sobre las particularidades que tiene la radio oficial en Uruguay. Titulamos nuestra radio oficial creada, ¿por qué? Por un error. Bueno, Diego Randonea, entrevistado en el diario La República en el año 2000, en un artículo que se llamaba Los 70 años del Sodre, o sea, ya tiene esto 20 años, recordaba este tipo de cosas. Dice, en 1926 la Dirección de Radiocomunicaciones, dependiente del Ministerio de Guerra y Marina, incluso en el artículo decía, eso lo corregí, no, lo cambié porque decía Ministerio de Defensa, bajo cuyas órdenes estaba, y eso habla justamente de la precariedad de este tipo de informaciones, porque esto está en la memoria de datos que la gente no recuerda, o se equivoca. Y debajo cuyas órdenes estaba la estación de telegrafía del Cerrito, necesitaba comprar una nueva estación telegráfica. O sea, el Ministerio de Guerra y Marina, a través de la Dirección de Comunicaciones, pedía lo que decíamos recién, ¿no? Lo que decía Mantegani, ¿no? Estaba en vías de suplantar la estación de Chispa, de onda amortiguada, por una de onda continua. Bueno, entonces el señor Dante Tartaglia, que era el jefe de la estación de Cerrito, mandó importar de Estados Unidos esa nueva estación. Cuando llega, se constata que por error, en vez de mandar una estación de telegrafía, mandaron una de telefonía. Nunca sabremos de quién fue el error, ¿no? Pero llegó una cosa que no era. Dice que Tartaglia fue al señor Lasnier, que vimos que era el director. Tartaglia le dice al ingeniero, Gilberto Lasnier, director de radiocomunicaciones, y dice, mire ingeniero, mandaron una estación de telefonía, ¿qué hacemos? Y Lasnier le contestó, instálela igual, la mandó a instalar. Bueno, es así que nace la intención por parte del Ministerio de Instrucción Pública, hoy de Educación y Cultura, de crear una radioemisora oficial, por lo que se designó una comisión especial con el propósito de concretarla, porque la idea, si bien era
La instalación era por parte del Ministerio de Guerra y Marina, como que alguien se dio cuenta que no iban a estar en condiciones de llevar ese ministerio, llevar adelante la concreción de una estación. Por lo tanto, le dieron la tarea al Ministerio de Administración Pública. Dicha comisión estaría integrada por el parlamentario, el doctor Francisco Giuliani, el doctor, en caso médico, Carlos Butler, por acá hablamos Butler, ¿no? Uno Alfa Extra y uno Charlie Bravo. El director de comunicaciones, el propio Gilberto Lasnier, un docente, Emilio Bardesio. También se contó con el apoyo del señor Tartaglia, el que mandó pedir el transmisor, y un tal Carlos Macei, dos de los primeros técnicos de la época en materias de radiocomunicaciones. En Randonea, otra vez, lo tomamos en Randonea, y él decía: entonces el Ministerio de Instrucción designó una comisión con el propósito de crear una radioemisora oficial. La comisión estaba integrada por los parlamentarios, dos parlamentarios, Giuliani y Butler. Eso es un error. El director de radiocomunicaciones del Ministerio de Defensa, el ingeniero Gilberto Lasnier y el profesor Emilio Bardesio. ¿Por qué digo que es un error? Porque Butler todavía no era legislador, no había sido parlamentario. Esto estamos hablando del año 1926, 27, 28, y recién Butler entró al Parlamento en el año 1938. Sin embargo, era connotado miembro del Partido Nacional, y Giuliani era del Partido Colorado. Era más o menos una comisión que estaba tratando un tema de Estado, más de que partidario. Y después viene a cuento con lo que vamos a hablar en la semana que viene. Bueno, el emprendimiento contó además con Darten Tartaglia y Macei, dos de los primeros técnicos de la época. Así comenzaban las primeras emisiones de Charlie Whiskey Oscar Alfa, CWA, radio oficial, que a partir de 1929 pasó a ser la CX6 Sodre, que pasó a ser CX6 Sodre. Y esta nueva radio tuvo sus estudios inicialmente en la Escuela Militar, y luego se trasladaron a Boulevard Artigas y Martín Fierro, ¿no? La planta Martín Fierro. Bueno, estos son los señores Macei y Tartaglia. Estas fotos son publicadas en otra revista, después vamos a ver en qué revista, la revista Telegráfica, ¿no? Fueron los dos técnicos que estuvieron a cargo en aquel momento de la Charlie Whiskey Oscar Alfa. Bueno, la radio oficial buscando programación. Lo decía yo en el chat, en algún momento alguien pensó, vamos a tener que poner algún tipo de programa, ¿no? Y sí, bueno, la tarea se le dio al Ministerio de Instrucción Pública, pero no había dónde en ese momento todavía confeccionar programas para esta estación. Vamos a ver lo que dice. Bueno, en principio se retransmitieron las funciones del Teatro Colón de Buenos Aires, que realizaba LS1 Radio Municipal, que transmitía todas las temporadas del 25 de mayo hasta finales de octubre. Todas las temporadas de ópera y demás se transmitían del 25 de mayo, o sea, la fecha patria argentina, hasta finales de octubre. Y bueno, entonces se engancharon con este tipo de transmisiones. Justamente, fíjense, esta foto dice: vista del transmisor y panel de amplificación, control y mesa de recepción. Y el ayudante, un tal Siri, porque justamente para hacer esta tarea había que tener receptores, ¿no? Las radios en aquel momento recibían, no solamente transmitían, sino que recibían programación, se saludaban entre ellos, hacían comunicación, lo que serían duples hoy día. Pero en este caso, el equipo de recepción era necesario en virtud de que la señal era retransmitida desde Buenos Aires. En Randonea decía, en la República, en 1928, cuando el Ministerio de Instrucción instala la llamada la Casa del Teatro, de la Casa del Arte, en el Teatro Albéniz, allí se instalaron los estudios de la radio. Fue la primera vez que la radio oficial contó con estudios como tales. Bueno, en Randonea, como decíamos, hace referencia a la creación en marzo de ese año, 1928, de la Casa del Arte, que buscaba generar profesionales que estaban en manos de los grandes artistas. Se ubicaba en el entonces Teatro Albéniz, que comenzó siendo el Cataluña, que es ese que está allí. Luego pasó a ser, lo derrumbaron. En aquella época las cosas se tiraban abajo y se construían de nuevo. Lo derrumbaron y pusieron ahí el cine Radio City, que la mayoría de nosotros conocemos. Y bueno, después terminó como una sede de un templo, de una iglesia. Y hoy día está a la venta, algo así. Eso quedaba en la calle Gutiérrez Ruiz, entre San José y Soriano, ¿no? Calle Ibicu. Y contó con la dirección del Ángel Curoto,
que era dramaturgo, empresario teatral, crítico y director de teatro, y es Carlos César Lenzi, diplomático, periodista, poeta y escritor y autor de varias letras de tango. Ustedes saben que Lenzi es el escritor de la letra de A Media Luz, el tango A Media Luz, que dicho sea paso, se considera que es el segundo tango más conocido del mundo después de La Comparsita. Bueno, Curoto, para el diario El Día, en 1976, en el suplemento Boca Grabado, decía: junto a Lenzi dirigimos la Casa de Arte 1928, era la sala del Teatro Albéniz. Fue un movimiento muy interesante, con salones de exposiciones, por ejemplo, obras de Basurro, y en la parte musical contábamos ni más ni menos que con Fabini, Corres Luna, etc. Allí, como decía Curoto, comenzaron las transmisiones del Sobre. En realidad comenzaron las transmisiones del antecesor del Sobre. Bueno, la radio oficial por dentro. Vamos a recurrir nuevamente al señor Buenquiziano, el señor de la foto, que para la revista Telegráfica de Buenos Aires, en noviembre del 27, en un artículo decía: Nueva Broadcasting Oficial, CWA, nos contaba cómo era la radio en detalle. Miren que yo acá traté de resumir, porque en realidad es muchísimo más extenso y tiene detalle por detalle, ¿no? Técnico de todo tipo. Dice: con la debida autorización de la Dirección de Radiocomunicaciones, visité la nueva estación oficial de la Broadcasting CWA, con el objeto de poder informar a los lectores de la revista Telegráfica de la importancia de dicha instalación. En todo momento esa dirección demostró buena voluntad y facilitó la misión que se me encomendaba, entendiendo que nunca mejor que por un órgano de publicidad especializado en la materia pueda ilustrarse al público y aprovechar la oportunidad que se le brindaba para demostrar la bondad de esta perfecta y moderna estación difusora, en la que cooperó para su instalación gran parte del personal técnico a sus órdenes. ¿Dónde está instalada la estación? Dice: nuestra difusora oficial hállase instalada en los fondos de la Academia Militar, situada en la espléndida Avenida General Garibaldi, sobre un amplio campo alejado de todas plantaciones y edificaciones absorbentes, pudiendo llegar a ella por el edificio de la Academia, por la calle lateral, por la calle lateral que da al frente de la estación. Las dos enormes torres tipo Millikan de 50 metros de altura y de hierro galvanizado dan un aspecto majestuoso e imponente, a la vez que serio, las que bien situadas hace que se las distinga desde cualquier punto de la ciudad y también a varias millas del mar. Ahí estaba el edificio de la difusora y una de las torres Millikan. Esta foto original del artículo. Nos acompañaba por el señor Tartaglia, jefe del taller radioeléctrico de la institución, designado para informarme. Penetramos en el estudio ubicado en el mismo edificio de la Academia y distanciado a unos 600 metros de la transmisora. Se compone este estudio de una sola transmisión que se halla toda tapizada de acuerdo a la más estricta exigencia de las broadcasting modernas, una sala de control y amplificaciones microfónicas y una sala de baterías, una sala de espera y un hall. En realidad era bastante todo chiquito, era bastante pequeño el local. En todo este apartamento no se ha descuidado el mínimo detalle estético y técnico, que en conjunto dan un aspecto que merece serio y de importancia. Pasando luego hacia la transmisora, seguimos un amplio sendero que conduce a ella, y a medida que nos avecinábamos, me parecía más altas aquellas moles de hierro que sostienen las antenas, que han de hacer conocer una vez más la cultura de nuestro pueblo a miles de kilómetros de distancia. La sala de aparatos de transmisión. Se compone un transmisor de 1 kilowatt de energía irradiante, de un circuito oscilador maestro de 250 watts, un circuito de 250 watts de modulación y otro de amplificación de potencia de 1 kilowatt. Esta última lámpara es propiamente dicha de 4 kilovatios, trabajada en cuarta potencia. A la derecha del transmisor y formando ángulo recto se halla el tablero de amplificación microfónica y de control de la misma.
Frente al transmisor y la línea paralela, hállase un equipo receptor compuesto de un filtro para eliminar la onda de la propia broadcasting y recibir otras instancias. Una estación Western Electric sintonizadora 2B y un receptor superheteroidino WE4 1D para ondas de 200 a 1000 metros. Este era los equipos de recepción. El equipo de recepción se utilizaba justamente para captar la emisión desde Buenos Aires y retransmitirla en un principio. Ahí está la mesa. No son muy buenas la calidad, por supuesto, de las fotos, pero la mesa, el micrófono y señal luminosa, lo que sería el estudio. Por supuesto es muy precario, pero para aquella época, según decía Buen Cristiano, de último tecnología. Y fíjense las cortinas, los cortinados. La mayoría de las estaciones, los vamos a ir viendo cuando vemos fotos, utilizan cortinados como soporte acústico, ¿no? Bueno, este es el amplificador y control del estudio, la mesa del operador, que estaba en el mismo recinto. Después hablaba sobre sala de máquinas. Esta continúa la sala del transmisor y se compone de un equipo motor trifásico de 8 caballos de fuerza, que acciona dos dínamos de 2000 voltios, cada uno conectados en serie para la alimentación de los ánodos de todas las lámparas de transmisión, obteniéndose los distintos voltajes de caída de tensión a través de la resistencia. Otro grupo electrógeno lo compone un motor trifásico de 4 caballos de fuerza, que acciona un dínamo de 250 voltios para rejas y otro de 24 voltios para filamentos. O sea, había un grupo electrógeno dedicado solamente a alimentar los filamentos. Acá está el generador de alta tensión. Y bueno, y ahí lo que se ve es, de abajo, por supuesto, una vista muy artística, lo que era una de las torres Millikan, que tenían 50 metros de altura. Estas son fotos originales del artículo. Hablando de torres, antenas y tierra, dice: las torres de sostén son de tipo Millikan de 50 metros de altura, con base de 5 metros, sobre pilones de cemento armado. Su base la componen 50 toneladas de material, lo que hace que el centro de gravedad del sistema se halle por debajo de la superficie de la Tierra. La estación trabaja en su onda fundamental, y esto es importante, de 428 metros. Estamos hablando antes de que se popularizara la utilización de los kilohercios. Sin embargo, Buen Cristiano nos tradujo eso en 700 kilociclos, 700 kilohercios. En realidad hoy día la radiodifusión oficial, la principal, transmite un poco por debajo de esa frecuencia, transmite en 650 kilohercios, pero más o menos andaba en ese lugar. Dice: ¿de dónde han oído la difusora? Dice: nuestra difusora oficial no ha sido aún inaugurada oficialmente, estaba en carácter de prueba, en realidad es una visita previa que hizo. Y por lo tanto no se conoce más que parcialmente el alcance obtenido por sus primeras pruebas. De los puntos que has recibido noticias de haber sido escuchada perfectamente, puedo citar las siguientes que verifican cartas y telegramas que tengo a la vista. Dice: Río Janeiro, Porto Pinasco, Amaranhão, en Amazonas, Manaus, todo eso en Brasil, en la Guyana, las Guyanas, decía en aquel momento, Demerara, Cruzeiro do Sul en Brasil, Lima, Perú, Asunción en Paraguay, Santiago y San Antonio en Chile, las Islas Malvinas y muchos otros puntos más cercanos que los nombrados. Se tiene la certeza de que sus transmisiones serán oídas en toda Sudamérica. La impresión general recibida es que Uruguay posee una gran estación en todo el sentido de la palabra, tanto por su orden técnico como por su excelente rendimiento obtenido en los ensayos. Y ya que hablo del orden técnico, quiero resaltar la meritoria actuación que le cupo a nuestro personal, que intervino con todo acierto para secundar la labor directriz del ingeniero Newman, enviado por la Standard Electric, que es la procedencia del transmisor, para la instalación. Citaré en primer término al señor Dante Tartaglia. Dice: ¿quién es Dante Tartaglia? Bueno, es uno de nuestros jóvenes estudiosos que tiene por norte el saber y por ruta los problemas científicos de cualquier orden o cosa. Su temperamento tiene mucho de parecido de los americanos del norte, de la mezcla racial ítalo-sajona, por su actividad, su inclinación al estudio y hasta por su manera de ser y considerar las cosas. Solo, dice, es una cosa que difiere de ello: no es comercial.
En conversación con él se adquiere la certeza de estar frente a nuestro mejor radio técnico. Bueno, se consideraba, en todos aspectos, que Tartaglia era el mejor radio técnico que había en esa época. Y a pesar de su parquedad en las palabras y su lenguaje, aleja siempre lo que signifique o motive un elogio personal, y si es merecedor de él, es esta crónica, en esta crónica es por los datos obtenidos en la institución a la que pertenece, donde se le estima por su bondad, por su obra técnica realizada sin fallas y sin dar lugar a discusión de ningún género. Estudió electricidad en la usina eléctrica y Escuela Industrial del Estado. La Escuela Industrial del Estado era un órgano que la UTE, ¿no? Todavía no había incorporado los teléfonos, usinas, lo que sería usinas y teléfonos del Estado, tenía, ¿no?, para capacitación de técnicos. Necesitaba técnicos y entonces los capacitaba a través de su propia escuela. De ahí surgieron la mayoría de los radiotécnicos, los técnicos que fueron, después se especializaron en radio. Uno fue no solamente Tartaglia, sino Zappelli, ya lo habíamos nombrado Zappelli en la anterior charla. Y se cursó 2 años de laboratorio electrotécnico en nuestra Facultad de Ingeniería, continuando sus estudios particularmente hasta ingresar en la Dirección de Radiocomunicaciones en el año 1925, dedicándose de lleno a la radio. Fue ayudante técnico del ingeniero montador del nuevo transmisor del Cerrito y del ingeniero Newman, montador de la difusora oficial, delineando, nivelando y dirigiendo el montaje de las torres y el sistema de torres y tierra. Con el ingeniero Newman efectuó las experiencias y ajustes de la CWA, debiéndose a él gran parte del éxito alcanzado. Antes de cerrar esta nota, decía Buen Cristiano, cabe consignar también la labor eficiente y destacada del resto del personal técnico, que también son merecedores de todo elogio. Carlos Massey, lo nombramos y lo vimos al principio, electricista egresado de la Escuela Industrial y especialista de radiocomunicaciones, y Américo Díaz, jefe de taller mecánico en el montaje de las torres, egresado de la Escuela de Mecánica de la Armada, Francisco Fernández, Raúl Bach, José Siri, lo vimos en la foto, mecánicos. Esto lo firmaba Pastor Buen Cristiano el 25 de octubre de 1927. Bueno, la radio oficial en funciones. Vamos a recurrir justamente, ya este era por dentro, cuando todavía estaba en carácter de prueba, pero al año siguiente, en julio de 1928, nuevamente la revista telegráfica recoge a Buen Cristiano y nos dice ya en función de la estación funcionando. Con todo éxito ha iniciado su funcionamiento la poderosa broadcaster oficial CWO, inaugurando sus transmisiones periódicas desde la Casa del Arte. Ahí ya estábamos hablando de la Casa del Arte, donde tiene instalado su estudio central permanente. A pesar de que esta sala de espectáculos públicos no presenta técnicamente las condiciones acústicas deseadas, ha sido subsanado en parte lamentable deficiencia después de un meticuloso estudio por parte del director de las radiocomunicaciones y del personal que lo secunda en dicha tarea. Se han distribuido micrófonos en distintos lugares de la sala, buscando su mejor ubicación y colocando pantallas amortiguadoras de eco, tan molesto en esta clase de transmisiones, pero que siempre son imposibles de evitar en su totalidad. Noticias que llegan del interior de la República. ¿Sí? Me enteran que en la localidad situada a 70 kilómetros de la capital, este zumbido desaparece. Del exterior, van a decir, de casi toda Sudamérica, las noticias son halagadoras. Los conciertos de orquestas sinfónicos nacionales han sido escuchados estupendamente. Así lo manifiestan en infinidad de telegramas recibidos en la Dirección de Radiocomunicaciones, en el Ministerio de Instrucción Pública, a quien pertenece la transmisora. El Uruguay puede estar orgulloso de la estación adquirida y felicitar a todos los colaboradores por la buena idea de transmitir música tan selecta como es la que se ejecuta en la Casa del Arte, siendo mayor su mérito por haberse instalado su estudio central en el mismo teatro, venciendo todas las dificultades que se presentaron, siendo la mayor de ellas la carencia de recursos para integrar un cable propio de acuerdo con su verdadera misión, pues actualmente se están utilizando los cables que buenamente y mediante la gestión del director de radiocomunicaciones ha cedido los dirigentes de las usinas eléctricas del Estado, o sea, UTE, lo que sería UTE.
Es justicia, pues, reconocer la buena voluntad y actividad desplegada por este personal digno de todo elogio. Los escuchas pueden por fin disfrutar de lo que hace tanto tiempo se le prometió en bien de la cultura nacional. La obra no está terminada aún, se piensa en extender del estudio a los teatros principales, líneas en las que se conectarán micrófonos, lo que a su vez nos permitirán oír los mejores cantantes que llegan a nuestro país. Cuando eso sea un hecho, los hogares humildes, nuestros paisanos del interior, eternos obreros de la riqueza nacional y el resto de los habitantes del país podrán disfrutar por lo menos de una noche del bel canto, que ahora es patrimonio de los apoltronados que pueden pagarse un sillón de la ópera. Y firmaba Cristiano, Pascual, el 25 de junio de 1928. El concepto del oculto a lo que se llama música culta y la radiodifusión oficial ha seguido a la radiodifusión estatal en Uruguay, como vemos, desde su principio, ¿no? Honestamente, no veo un paisano escuchando el bel canto, ¿no? Pero era el concepto que nuestros paisanos del interior, ¿no? Creo que más que nada era el concepto que se tenía de cultura en aquel momento. Bueno, el futuro de la radio oficial. Ahí vinimos desgajando la radio oficial desde su creación por error, es decir, la vimos por dentro, la anunciamos cuando todavía era un proyecto, después cuando empezó a funcionar, y ahora vamos a ver cuál sería el futuro de la radio oficial. Y ahora tenemos una prueba, ¿no? Con un logo que dice Sodre. Ese fue el logotipo que tuvo el Sodre durante muchísimo tiempo, hasta los años 70 al menos. Decía Randonea, retomamos a Randonea en el Tratado de la República, ya en 1929, el doctor Francisco Giuliani, que era uno de los que había sido designado en la comisión justamente para lo que era CWA, se le ocurre utilizar ese medio para crear el Sodre. Y de ahí surge la ley del 18 de diciembre de 1929, esta ley creaba 8 cargos, de los cuales 2 eran de servicio, estaba regida por una comisión directiva honoraria, presidida por justamente Giuliani, Gilberto Lassnier y el doctor Butler. La ley decía que esta comisión tenía que integrarse con un delegado de la universidad, y nombraron al doctor Agustín Busso, y por representante de primaria, que fue el profesor Emilio Bardessi. Se reunían 2 o 3 veces por semana en una salita que pedían prestada en la entrada del Palacio Legislativo. Y con esto ya introducimos el tema que sigue. Y aquí nos quedamos.